Lo llamaban el rey de las 300 amantes, una leyenda nacida del aroma a sudor, perfume y decadencia que impregnaba Versalles. Los salones dorados resonaban con fiestas suntuosas, mientras que afuera un reino se desangraba en oro. Cada noche era una transacción, un nuevo rostro, un nuevo gasto. Panfletos anónimos, antes descartados como mera propaganda, han sido ahora cotejados con los registros de la corte, revelando una verdad aterradora. La leyenda de las 300 amantes era una mentira, pero la mentira fue creada para ocultar algo mucho peor. ¿Cuánto le costó realmente esta vida secreta al pueblo francés? ¿Y cómo fue metódicamente borrada de los libros de contabilidad reales? La historia se centra en las amantes, pero ignora la red de adquisición y el específico y escalofriante gusto que el rey desarrolló. Una preferencia tan oscura que se convirtió en un secreto de Estado. Esta es la historia que los relatos oficiales fueron diseñados para enterrar. Quédense con nosotros mientras seguimos el rastro del dinero y descubrimos el verdadero precio humano del deseo de un rey. Ese precio se está pagando ahora mismo, el 8 de diciembre de 1793. El aire es cortante por el frío del invierno y el sabor metálico del miedo. Escuchen, ese sonido es el crujido de las ruedas de madera sobre los adoquines helados, un ritmo de muerte que avanza lentamente por las calles de París. La mujer en la carreta, Jeanne Bécu, antes conocida como la condesa du Barry, puede sentir cada sacudida en sus huesos. Fue la última obsesión del rey Luis XV, una mujer que acaparaba la atención de una nación, cubierta de joyas que rivalizaban con las de la corona. Ahora, sus finas sedas han desaparecido, reemplazadas por la tosca túnica de una prisionera condenada. La turba que la abuchea es un muro de sonido y odio, sus rostros desfigurados en máscaras de fervor revolucionario. Antes de ser prisionera, fue la favorita de un rey. Antes de los gritos de la multitud, hubo susurros en los salones dorados de Versalles. Han oído las leyendas, pero la verdad no está en el número. Está en el proceso organizado que la creó. Para entender cómo la última amante oficial del rey viajó desde la alcoba real hasta el cadalso del verdugo, hay que entender la fría y aterradora maquinaria de la que provino. Su viaje es la clave. No solo expone la vida privada de un rey, sino la podredumbre que consumió a todo un reino desde dentro. Y todo comenzó con un mito, una mentira cuidadosamente construida para distraer de una realidad mucho más depravada que cualquier rumor. Su viaje desde la cima del poder hasta la base de la guillotina parece incomprensible, pero es el capítulo final y sangriento de una historia que comenzó mucho antes de que ella naciera. Es una historia que ha sido deliberadamente tergiversada, una leyenda elaborada para justificar la misma ira que ahora la consume. Para entender su final, debemos volver al principio de esa leyenda. La historia lo recuerda como el rey libertino, un monarca de apetitos insaciables, un monstruo depravado que presidía una brillante corte de pecado. Los relatos pintaban un cuadro de un serrallo hedonista, un palacio de libertinaje infinito financiado por una nación hambrienta. La cifra que ha resonado a través de los siglos es 300. 300 amantes. Una cifra tan inmensa que parece bíblica, diseñada para evocar asco y asombro. Pero es una mentira poderosa, eficaz y deliberada. Esa cifra no proviene de ningún registro oficial de la corte ni de ningún diario creíble. Fue forjada en las imprentas clandestinas de Londres, escrita por enemigos políticos a salvo, a 100 leguas de la Bastilla, e introducida de contrabando en Francia para envenenar la mente del público. Las historias no eran historia, eran munición. Eran armas políticas diseñadas para transformar los fallos personales de un rey en un símbolo de monstruosa corrupción nacional. El verdadero escándalo no era una fantasía de exceso.
era una realidad de explotación fría y burocrática. La verdad no se encuentra en los relatos lascivos de orgías salvajes, sino en el proceso silencioso y metódico que adquiría y descartaba a seres humanos como si fueran mercancías. Los propagandistas que inventaron el mito del rey libertino estaban, irónicamente, ciegos a la verdadera perversión que ocurría ante sus propias narices. No podían imaginar una depravación tan organizada, tan escalofriantemente racional. Antes de descubrir esa maquinaria, primero debemos entender el mundo en el que operaba, un mundo donde el lecho de un rey no era solo un lugar de placer, sino el centro mismo del poder político. Los propagandistas que pintaron a Luis XV como una bestia voraz erraron el tiro por completo. Se centraron en la ficción de la cantidad porque no lograron comprender la realidad del cargo. El verdadero poder, el escándalo real, no estaba oculto en un harén secreto, se exhibía a plena vista, cada día, en el corazón mismo de la corte francesa. Para entender el mundo de Versalles, primero hay que entender que la amante principal del rey no era un secreto sucio, era una institución pública. El cargo se llamaba la maîtresse en titre, la amante oficial y declarada. Y era, en todo el sentido de la palabra, un trabajo, una carrera. Este era un papel político casi institucionalizado, una tradición nacida de siglos de fría necesidad estratégica. Los matrimonios reales rara vez eran por amor. Eran tratados escritos con carne y sangre, alianzas selladas para asegurar fronteras y prevenir guerras. Un rey a menudo estaba atado a una mujer que apenas conocía, una socia política elegida por su pedigrí, no por pasión. Mientras la Iglesia condenaba el adulterio, la corte y el país aceptaban pragmáticamente que un monarca buscara compañía en otra parte. Una única amante oficial era una parte tolerada, aunque a menudo resentida, de la estructura de poder. Era un secreto a voces, un símbolo viviente de la humanidad y virilidad del rey. Pero su papel iba mucho más allá de la alcoba. La maîtresse en titre era la segunda mujer más poderosa del reino después de la reina. Era una guardiana, una confidente y una jugadora política del más alto nivel. Los embajadores buscaban su favor, los ministros le susurraban secretos al oído y los cortesanos esperanzados suplicaban su patrocinio para avanzar en sus carreras. Su influencia era inmensa y sus aposentos en Versalles a menudo eran un segundo centro de gobierno. Durante décadas, este fue el orden establecido, una parte escandalosa pero predecible de la vida cortesana. Las reglas eran entendidas por todos, pero el reinado de Luis XV vería esta tradición estirada, retorcida y finalmente rota, comenzando con una serie de amoríos que, aunque convencionales en la superficie, revelaron la brutal política que bullía justo debajo del barniz de la etiqueta cortesana. Este papel aceptado de la amante oficial, una mezcla de espectáculo público e intimidad privada, era un drama familiar en Versalles. Durante la primera década de su reinado adulto, Luis XV desempeñó su papel según el guión establecido, eligiendo a sus compañeras de las más altas esferas de la aristocracia francesa. Entre 1732 y 1744, la atención del rey fue monopolizada por una sola familia, las hermanas de Mailly-Nesle. En una notable secuencia de eventos, 4 de las 5 hermanas ostentarían sucesivamente el título de maîtresse en titre. Primero vino la discreta Louise Julie, luego la ambiciosa Pauline Félicité, seguida brevemente por Diane Adélaïde y finalmente la más astuta de todas, Marie-Anne. Una quinta hermana, Hortense Félicité, notablemente rechazó los avances del rey y permaneció en la corte, una observadora silenciosa del ascenso y la caída de sus hermanas. Aunque estos amoríos eran escandalosos, eran un tipo de escándalo familiar,
contenido dentro del mundo cerrado de la nobleza. Pero esto no era un simple romance, era un juego brutal de poder y produjo su propio tipo de evidencia forense. Después de un breve amorío, Pauline quedó embarazada. Murió en agonía pocos días después de dar a luz a un hijo en 1741. El niño, llamado Charles Teddy de Vintimille, era oficialmente hijo de su esposo, pero nadie en la corte se dejó engañar. Su paternidad era un secreto a voces, confirmado por un sorprendente parecido físico con el monarca. A medida que crecía, el niño se convirtió en una prueba viviente y andante, ganándose el apodo en la corte de Demi-Louis, Medio Luis, un recordatorio constante y vivo de la infidelidad del rey. El mandato de las hermanas también fue una clase magistral de intriga cortesana. En 1742, la hermana más despiadada, Marianne, condicionó su aceptación de los avances del rey a una exigencia impactante: la destitución pública y el destierro de su propia hermana, la entonces amante Louise Julie. El rey, encaprichado, accedió. Este acto, una cruel traición representada en el escenario público de Versalles, demostró que incluso dentro de estos amoríos aristocráticos convencionales, la posición de amante confería el poder de dictar términos directamente al rey. Durante 12 años, esto fue lo habitual: una puerta giratoria de amantes aristocráticas, rivalidades familiares e hijos ilegítimos que se parecían a su padre real. Pero este ciclo predecible estaba a punto de romperse. La siguiente mujer en capturar la atención del rey no vendría de la antigua nobleza, vendría del mundo del dinero, una plebeya, una forastera, y su llegada detonaría una bomba social en el corazón de Versalles, cambiando las reglas del juego para siempre. El carrusel predecible y aristocrático de las hermanas de Mailly-Nesle había establecido un ritmo en la corte, una rutina escandalosa pero estable. Pero en 1745, ese ritmo fue destrozado por la llegada de una mujer que rompió todas las reglas. Su nombre era Jeanne-Antoinette Poisson, y no pertenecía a la nobleza. Era miembro de la burguesía, la clase media adinerada, un mundo que los cortesanos veían con una mezcla de envidia y absoluto desprecio. Su elevación a maîtresse en titre no fue solo un escándalo, fue un sismo, una violación del orden natural. La indignación era palpable, goteando de los labios de cada duque y duquesa. Se burlaban de que el rey había tomado una amante, cuya madre se llama Madame Poisson, la señora Pescado. Para ellos olía al mercado común, no al aire perfumado de Versalles. Estaban seguros de que sería una simple aventura, una diversión temporal. Se equivocaron. Madame de Pompadour, como se la conocería, no era solo una amante, era una estadista en ciernes. Durante casi 2 décadas sería la consejera más indispensable del rey, el verdadero centro de poder en Francia. Su relación física con el rey, el fundamento mismo de su posición, duró solo unos pocos años, cesando alrededor de 1750. Pero su influencia no hizo más que crecer, se convirtió en la guardiana. Para llegar al rey había que pasar por ella. Imaginen la escena descrita en las memorias de su propia doncella. Embajadores extranjeros, hombres que decidían el destino de las naciones, se veían obligados a tratar sus asuntos con Madame de Pompadour durante su toilette pública. Imaginen el ritual íntimo, casi sagrado, de una mujer en su tocador, el suave toque de la borla de polvos, la aplicación precisa del colorete, el aroma de perfumes caros flotando en el aire, y en medio de esto, el bajo murmullo de secretos de Estado, de alianzas y tratados que se negociaban. Esta fusión del tocador y el gabinete era un símbolo potente y visible de su poder sin precedentes.
convertido en más que una amante. Era una socia, una primera ministra en todo menos en el nombre. Pero esto creó una situación terriblemente precaria. Su poder, nacido en la cama del rey, ahora tenía que sobrevivir sin ella. ¿Cómo podía mantener su control sobre el monarca cuando ya no ofrecía lo único que se suponía que una amante debía proporcionar? Una rival más joven y hermosa podría aparecer en cualquier momento y deshacerlo todo. Se necesitaba una solución oscura, ingeniosa y monstruosa. Madame de Pompadour había logrado lo imposible. Se había transformado de una forastera burguesa en el centro inquebrantable del gobierno francés. Pero todo su imperio estaba construido sobre un único y frágil cimiento: el deseo del rey. Y para 1750 ese cimiento se había hecho polvo. La relación física había terminado. Ya fuera por su frágil salud o por el simple paso del tiempo, el rey ya no acudía a su cama. De repente, la mujer que aconsejaba a ministros y encantaba a embajadores se enfrentaba a una crisis política de la carne. Los susurros comenzaron de inmediato, deslizándose por los corredores dorados de Versalles. El marqués de Argenson, un ministro de la corte, anotó en su diario en septiembre de 1752 que se está persuadido de que la marquesa será destituida. Los cortesanos que la habían despreciado desde el principio podían saborear la victoria. Veían una cama vacía y olían sangre en el agua. Para una mujer cuyo poder nació en la alcoba real, una cama vacía era una sentencia de muerte política. Ahora era vulnerable. Cualquier joven y bella aristócrata podría, con una sola noche de pasión, deshacer años de su meticuloso trabajo. Podría ser reemplazada, descartada y olvidada. Pero subestimaron a Jeanne-Antoinette Poisson. No era solo una amante, era una superviviente, una estratega brillante que entendía la compleja y brutal mecánica del poder. Conocía al rey, conocía su melancolía, su profundo aburrimiento y sus apetitos. Sabía que si ya no podía satisfacer esos apetitos ella misma, tendría que encontrar otra manera. Tendría que gestionarlos. Tenía que asegurarse de que los placeres fugaces del rey nunca más amenazaran su poder permanente. Se necesitaba una solución oscura, ingeniosa y monstruosa. Para una mujer cuyo poder nació en la alcoba real, una cama vacía era una sentencia de muerte política. Se necesitaba una solución oscura, ingeniosa y monstruosa, y recibiría un nombre que se ha vuelto infame en los anales del libertinaje real: el Parc aux Cerfs. El nombre en sí, Parque de los Ciervos, evoca imágenes de una vasta finca boscosa, con un palacio aislado en su centro, lleno de ninfas perseguidas por un rey lujurioso. Esta es la fantasía que los propagandistas vendieron a un público horrorizado. Un harén extenso y decadente, construido para satisfacer los deseos insaciables de un monarca. Pero como todo en esta historia, la verdad es mucho más prosaica e infinitamente más escalofriante. El Parc aux Cerfs no era una gran finca. El nombre era un fantasma histórico, un remanente del siglo anterior, cuando la zona era efectivamente un coto de caza real para Luis XIII. Para el reinado de Luis XV, ese terreno se había convertido en el tranquilo y respetable distrito residencial de Saint-Louis de Versalles. El establecimiento secreto del rey no era un palacio, era una modesta casa adosada, completamente indistinguible de sus vecinas, ubicada en una calle a solo 1 kilómetro de los muros del palacio. En noviembre de 1755, esta propiedad fue comprada, no por el rey mismo, sino discretamente, a través de un intermediario, un homme de paille, un testaferro, para mantener el nombre real fuera de la escritura.
El verdadero horror del Parc aux Cerfs no radica en su grandeza imaginada, sino en su secreto mundano. Esto no era una fantasía de hedonismo, era una solución fría, racional y eficiente a un problema político. Una casa tranquila en una calle tranquila, un lugar para gestionar los apetitos del rey, lejos de las miradas indiscretas de la corte. La perversión no estaba en la arquitectura, estaba en la operación. Y el hombre elegido para dirigir esta nueva empresa clandestina no era un noble ni un ministro, sino alguien que entendía las necesidades privadas del rey mejor que nadie. Una casa tranquila en una calle tranquila, un lugar diseñado para contener los secretos de un rey. Pero, ¿quién tenía la llave? ¿Quién gestionaba esta oscura empresa? El mito popular, el que susurraban los enemigos de Pompadour, era que ella misma era la proxeneta, una madame cínica que aseguraba su propio poder alimentando al rey con un suministro constante de chicas desechables. Pero la verdad, encontrada en relatos cortesanos más fiables, es que ella no tuvo nada que ver. El verdadero operador de esta maquinaria de adquisición era un hombre que se movía por el palacio como un fantasma, un hombre cuyo papel oficial era servir, pero cuyo verdadero trabajo era adquirir. Su nombre era Dominique Guillaume Lebel, el primer ayuda de cámara del rey, su primer y más confiable valet. El proceso de Lebel no era de seducción, era un procedimiento escalofriantemente metódico de selección y adquisición. Imaginen a una joven, quizás de una familia burguesa respetable pero pobre, recibiendo una invitación increíble, una cena en Versalles. Estaría sin aliento de la emoción, su mente acelerada con las posibilidades de ascenso, de llamar la atención de un cortesano adinerado. La sentarían en una mesa suntuosa, la luz de las velas brillando en la plata, el vino calentando su sangre. Hablaría, reiría e intentaría ser encantadora, creyendo que era una invitada en una fiesta. Estaría equivocada. Ella era el producto que se estaba inspeccionando, porque en algún lugar, en una habitación, contigua, oculta a la vista, el propio rey estaría observando cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada sonrisa, a través de una grieta en la pared. Esto no era el preludio de un romance, era una audición que ella no sabía que estaba dando. Era un monarca seleccionando ganado. Si pasaba esta silenciosa e inquietante inspección, sería escoltada discretamente a una habitación específica dentro del propio palacio, una habitación conocida por el nombre sombríamente apropiado de Le Trebuchet, la trampa. Allí el rey tomaría su decisión final. ¿Pero qué buscaba exactamente? ¿Cuáles eran los criterios precisos e innegociables que Lebel tenía la tarea de encontrar? La respuesta revela los miedos más profundos del rey y una preferencia tan perturbadora que tuvo que ser ocultada al mundo. Esta inspección metódica, esta fría adquisición de seres humanos, requería más que una casa secreta y un valet leal. Requería dinero, un flujo constante e irrastreable de oro para comprar la propiedad, pagar a los sirvientes, proporcionar regalos suntuosos y, en última instancia, comprar el silencio de todos los involucrados. Pero una operación tan delicada, tan potencialmente explosiva, nunca podría aparecer en los libros públicos. Si uno revisara las cuentas supervivientes del Tesoro Real, no encontraría ninguna partida para el Parc aux Cerfs, ningún presupuesto para un burdel clandestino. El gasto era un fantasma, un agujero negro financiero deliberadamente oculto a la vista. Entonces, ¿de dónde venía el dinero? Se blanqueaba a través del vasto y laberíntico presupuesto de la Maison du Roi, la Casa del Rey. Y podemos señalar el velo administrativo más probable, un departamento con el nombre irónicamente inocente de los menus plaisirs, los placeres menores.
Oficialmente, esta oficina gestionaba los entretenimientos personales del rey, los grandes bailes, las representaciones teatrales, las festividades privadas que deslumbraban a la corte. Sus intendentes manejaban presupuestos sustanciales para pagar a músicos, actores y escenógrafos. Pero bajo esta superficie resplandeciente servía a un propósito más oscuro. El mismo libro de contabilidad que registraba el costo de una nueva ópera fue casi con seguridad utilizado para ocultar la compra de una casa, el salario de su personal y las generosas dotes pagadas a sus antiguos residentes. La naturaleza arcaica y a menudo incompleta de los archivos financieros reales proporcionaba la cobertura perfecta para este desvío. La falta deliberada de un registro claro es, en sí misma, la evidencia más condenatoria. Es la prueba de un esfuerzo organizado para mantener el secreto y la negación plausible a toda costa. Todo un departamento del gobierno fue probablemente cooptado para financiar los apetitos privados del rey. El precio del secreto era inmenso. Pero, ¿qué compraba exactamente? ¿Cuáles eran los criterios innegociables que requerían una tapadera financiera tan elaborada? La respuesta revela los miedos más profundos del rey y una verdad mucho más perturbadora que cualquier mentira de propagandista. La elaborada tapadera financiera, la casa clandestina, el ballet leal, todo estaba al servicio de dos requisitos innegociables para el inventario humano del Parc aux Cerfs. El primero era una estipulación nacida del miedo más profundo y primario del rey. En una era anterior a los antibióticos, las enfermedades venéreas eran una aflicción aterradora y a menudo fatal, una podredumbre que podía consumir a un hombre desde dentro, dejándolo desfigurado, loco y en agonía. Luis XV estaba paralizado por este miedo. Por lo tanto, cada chica seleccionada por Le Bel tenía que ser virgen. Era una forma grotesca de control de calidad, una garantía de pureza destinada no a proteger a las chicas, sino a proteger al cliente. Este hecho por sí solo es perturbador, reduciendo a un ser humano a una mercancía valorada únicamente por su supuesta limpieza. Pero el segundo requisito es el que más debería impactarles, el que las historias oficiales omiten, el que transforma esta historia de un cuento de infidelidad real en un registro de depredación organizada. Tenemos pruebas documentadas, de múltiples fuentes, de la edad de estas chicas. Eran niñas de tan solo 13 y 14 años. Una de las residentes más famosas, Marie-Louise O'Murphy, cuyo retrato del pintor de la corte, François Boucher, la convertiría en un ícono del arte rococó, fue identificada por el aventurero Casanova como de solo 13 años cuando entró en la casa. Asimilen eso. Esto no era un harén de cortesanas mundanas, no era una colección de mujeres dispuestas a buscar el poder. Era un inventario humano de niñas, adquiridas a través de un proceso metódico de inspección y adquisición, financiado por un presupuesto secreto y gestionado por el sirviente de mayor confianza del rey. Toda la maquinaria, desde el valet hasta el ministro de Finanzas, estaba orientada a un solo propósito: entregar niñas a la cama del rey. La propaganda de la época, con sus relatos lascivos de un harén depravado, era una pálida imitación de este horror frío y burocrático. La realidad siempre fue peor que el mito, pero esto plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Qué le sucede a una mercancía desechable una vez que ha sido utilizada? ¿Cuál era la estrategia de salida para estas chicas cuando el interés del rey inevitablemente decaía, o cuando sus cuerpos las traicionaban con la evidencia innegable del embarazo? Toda la maquinaria, desde el valet hasta el ministro de Finanzas, estaba orientada a un solo propósito: entregar niñas a la cama del rey. La propaganda de la época, con sus relatos lascivos de un harén depravado, era una pálida imitación de este horror frío y burocrático. La realidad siempre fue peor que el mito, pero esto plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Qué le sucede a una mercancía,
desechable una vez que ha sido utilizada. ¿Cuál era la estrategia de salida para estas chicas cuando el interés del rey inevitablemente decaía, o cuando sus cuerpos las traicionaban con la evidencia innegable del embarazo? Había, por supuesto, un procedimiento para eso también, un proceso de eliminación formal y transaccional. Esto nunca fue un romance, era un acuerdo comercial y terminaba con un paquete de indemnización. Cuando una chica ya no era requerida, era despedida. Si estaba embarazada, el proceso se aceleraba. Se le proporcionaba una dote sustancial, un paracaídas de oro pagado, con los mismos libros de contabilidad secretos que financiaron su adquisición. Luego se encontraba un esposo adecuado, típicamente un hombre de posición respetable pero sin dinero, un noble de provincias con título pero sin tierras, o un cortesano lejano necesitado de fondos. El acuerdo era mutuamente beneficioso. El esposo recibía una fortuna y una hermosa y joven esposa, y a cambio le daba su nombre al hijo ilegítimo del rey y aceptaba no hacer preguntas. Este proceso organizado de eliminación servía a un doble propósito. Compraba eficazmente el silencio de todas las partes y blanqueaba a la descendencia del rey hacia la legitimidad. Se estima que Luis XV engendró aproximadamente 15 hijos a través de estos arreglos, a todos los cuales mantuvo económicamente, pero a ninguno de los cuales tuvo que reconocer jamás. Durante décadas, este fue el sombrío y repetitivo ciclo: adquirir, usar, desechar. Un flujo constante de chicas procesadas a través de la casa tranquila en Versalles, su juventud consumida y sus futuros vendidos. Era una maquinaria perfectamente contenida y autoperpetuable. Pero una de sus últimas habitantes rompería el ciclo. No sería casada discretamente con un hacendado de provincias. No desaparecería con una bolsa de oro. La última graduada del Parc aux Cerfs destrozaría todos los precedentes, sobreviviendo al proceso de eliminación para lograr lo único que toda la operación estaba diseñada para prevenir. Capturaría el corazón del rey y se convertiría en la siguiente y última amante oficial de Francia. Durante décadas, este fue el sombrío y repetitivo ciclo: adquirir, usar, desechar. Un flujo constante de chicas procesadas a través de la casa tranquila en Versalles, su juventud consumida y sus futuros vendidos. Era una maquinaria perfectamente contenida y autoperpetuable. Pero una de sus últimas habitantes rompería el ciclo. No sería casada discretamente con un hacendado de provincias. No desaparecería con una bolsa de oro. La última graduada del Parc aux Cerfs destrozaría todos los precedentes, sobreviviendo al proceso de eliminación para lograr lo único que toda la operación estaba diseñada para prevenir. Capturaría el corazón del rey y se convertiría en la siguiente y última amante oficial de Francia. Su nombre era Jeanne Bécu, una conocida cortesana del semimundo. Parisino, una mujer cuya belleza era su única moneda. Fue el producto final de esta oscura empresa y en 1768 ascendió desde la casa secreta hasta la cima misma del poder. Para hacerla presentable en la corte, se inventó un linaje ficticio y fue casada apresuradamente con un noble, el conde Guillaume du Barry, para darle el título requerido. Si los orígenes burgueses de Madame de Pompadour habían escandalizado a la corte, la llegada de una ex prostituta como maîtresse en titre fue una declaración de guerra abierta a sus valores. Su sola existencia era el escándalo supremo y proporcionó la munición perfecta para un enemigo nuevo y poderoso. El secretismo obsesivo de la monarquía había creado un vacío de información en torno a la vida privada del rey. Ahora, ese vacío estaba siendo llenado por un torrente de panfletos ilegales y pornográficos conocidos como libeles.
Impresos por expatriados franceses en la seguridad de Londres, estos folletos eran introducidos de contrabando a través del canal y vendidos en los callejones de París. Eran armas de destrucción masiva para la reputación de un monarca. Obras como las anécdotas sobre Madame la Condesa du Barry, publicadas anónimamente, se convirtieron en éxitos de ventas, mezclando hábilmente detalles fácticos de su introducción al rey con la calumnia más lasciva y pornográfica. Estos escritores tomaron el germen de la verdad, los amoríos secretos del rey, y lo cultivaron hasta convertirlo en una ficción monstruosa, creando un repertorio cambiante de anécdotas que erosionaba metódicamente la autoridad de todo el régimen. Los intentos del rey por ocultar su comportamiento habían fracasado estrepitosamente. El secreto en sí mismo se convirtió en prueba de culpabilidad, permitiendo que sus enemigos definieran la narrativa, y estaban a punto de conectar los vicios privados del rey directamente con el sufrimiento público de la nación. El secretismo obsesivo de la monarquía había fracasado estrepitosamente. El secreto en sí mismo se convirtió en prueba de culpabilidad, permitiendo que sus enemigos definieran la narrativa, y estaban a punto de conectar los vicios privados del rey directamente con el sufrimiento público de la nación. El veneno de los libelles se abrió paso por el torrente sanguíneo de Francia, no solo como chismes escandalosos, sino como una poderosa narrativa política. Por primera vez se le dio al público una respuesta simple y satisfactoria a una pregunta compleja. ¿Por qué pasamos hambre? ¿Por qué los impuestos son tan altos? La respuesta, gritada desde las páginas de estos panfletos ilegales, era la lujuria insaciable del rey. La percepción de la podredumbre moral se vinculó inextricablemente con la realidad de la ruina financiera. Cada nuevo impuesto recaudado para pagar las costosas guerras de Francia ya no se veía como una necesidad estatal, sino como un fondo personal para los placeres del rey. El drenaje financiero real y sustancial del Parc aux Cerfs, escondido en los libros de contabilidad reales, dio un germen de verdad a esta poderosa mentira. El público comenzó a imaginar que el costo de cada hogaza de pan que no podían permitirse se gastaba en joyas para una nueva chica en la casa secreta del rey. Esta conexión no se dejó a la imaginación por mucho tiempo. En 1790, con la revolución ya en marcha, se publicó un panfleto que trazaba una línea directa y explícita entre ambos. Se titulaba Le Parc aux Cerfs o L'origine de l'affreux déficit, el Parque de los Ciervos, o el origen del terrible déficit. Fue una obra maestra de la propaganda, argumentando que la bancarrota de la nación nació en el burdel secreto del rey. Ya no importaba cuál fuera la verdad. La narrativa estaba establecida. La corrupción privada del rey era ahora la causa oficial de la miseria pública. Los placeres secretos del rey habían incurrido en una deuda pública, una deuda que no se pagaría en oro, sino en sangre. Los placeres secretos del rey habían incurrido en una deuda pública, una deuda que no se pagaría en oro, sino en sangre. Y así volvemos a donde empezamos. 8 de diciembre de 1793. La carreta sigue avanzando y Jeanne Bécu, la condesa du Barry, la última graduada del Parc aux Cerfs, está ahora a solo minutos de la guillotina. La multitud ruge, una sola bestia con 1000 bocas, hambrienta de la sangre de un símbolo. Ven a una puta real, la encarnación de la extravagancia y el despilfarro que desangraron a su nación. Ven el mito. Pero ahora ustedes ven la verdad. Ven el viaje completo y sórdido desde los cuartos traseros de París hasta la cama del rey y desde la cama del rey hasta este destino final y aterrador. Entienden la maquinaria que la creó y luego la consumió. Sus gritos de clemencia se pierden en el estruendo, las súplicas de una mujer que fue tanto perpetradora como producto de un mundo profundamente corrupto.
La historia del Parc aux Cerfs no es sobre el apetito sexual. Es una historia de poder. El poder de crear un proceso metódico de abuso, de ocultarlo detrás de un muro de secreto y burocracia, y de tratar a los seres humanos como placeres desechables. Es la historia de un gobierno que podía organizar la adquisición y eliminación de niñas con la misma eficiencia desapasionada que usaba para gestionar sus registros de impuestos. La verdadera perversión de la corte de Luis XV no fue el caos imaginado de un harén oriental, sino la naturaleza fría, racional y transaccional de su crueldad. Los revolucionarios que ejecutaron a Madame du Barry pueden haberla condenado como un símbolo del exceso real, pero sin saberlo, estaban cerrando la cuenta final de una operación mucho más perversa de lo que cualquier propagandista podría haber imaginado. Derribaron una monarquía para castigarla por los pecados que leyeron en panfletos, sin saber nunca qué. La realidad oculta, la casa tranquila, el ballet, las niñas, era un horror más allá de sus más oscuras ficciones.